Muy bien, no sé si quieras compartirnos el siguiente punto, JP. El siguiente punto, este, eh, vamos a entrar un poco en el tema de liderazgo dentro de la iglesia. Esta sección, se tocan dos puntos importantes. eh, la selección de líderes por antigüedad, tanto dentro de la iglesia como de edad, este, eh, haciendo entre las diversas preguntas, viendo el por qué eh, se hacía mucho énfasis en que no se escoge líderes jóvenes. No quiero decir que en todas las iglesias pase esto. Este, tenemos casos aquí de gente no joven que está en el liderazgo. Ahorita Príncipe va con un rumbo de jóvenes que van para líderes. Pero sí me tocó ver distintos puntos que hay otras iglesias en donde se hace mucho énfasis en la antigüedad, en la vejez, y es lo que le da mayor peso al liderazgo. Esto, ¿opiniones acerca de este tema? Daniel. ¿No? Adelante. Yo, a ver, hermano, y A ver, abramos un poquito el tema para que tal vez nos ayudes. Sí. Normalmente en la sociedad sí se elige para posiciones de liderazgo a personas que tengan más experiencia. Sí se busca esto. Normalmente en todas las sociedades existe eso. Entonces, cuando se elige a alguien que es muy inexperto, eh, todos pensamos, bueno, a ver cómo sucede eso, a ver cómo sucede. Sin embargo, lo que ayudaría mucho, ya hablando de la iglesia, lo que ayudaría mucho es cómo podemos eh, ir formando nuevos liderazgos. Y eso es muy necesario. De hecho, es el plan de Cristo, porque ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús elige a 12, pero no todos eran personas ya mayores. Había jóvenes también. Por lo menos se cree que Juan era muy joven. Y empieza a formarlos, los está discipulando. Y él eh, asciende al cielo y deja entonces en ellos la responsabilidad. Y este ha sido siempre el plan. El plan siempre es así, es hacer discípulos, hacer discípulos. Pues una iglesia tendría que estar preocupada si no está haciendo eso, si no está haciendo discípulos. Entonces, ya volviendo al tema de la edad, los de mayor edad tendríamos que estar discipulando a otros. Y muchas veces sí son a los más jóvenes. Y dicho eso, en mi experiencia eso me ayudó mucho. Porque en la iglesia donde yo llegué, yo creí en Cristo a los 14 años, me bauticé a los 3 meses, empecé a participar, a servir dentro de los jóvenes, pero pronto me dieron la oportunidad, como a los 16 o 17 años, me dieron la oportunidad de ser director del Ministerio de Servicio de mi iglesia, la primera iglesia bautista de Cintalapa, Chiapas. Si no han conocido Cintalapa, no han conocido nada. Hombre, ¿Verdad? es que tienes que conocer ¿Verdad? antes de morir. Perdón.
Dijimos que no marcas ni credencial. Sí, vale. Bueno, el asunto es que esa iglesia y en ese momento me dieron la oportunidad de servir y eso me sirvió mucho. Entonces, pero no era yo solo, o sea, era un equipo y había personas de mucha experiencia, ¿no? Y otros que pues estábamos comenzando realmente. Entonces, vale la pena pensar en eso. Sí necesitamos gente de experiencia, pero sí necesitamos gente muy joven que esté allí de cerca, aprendiendo. Para ustedes, ¿cuál es la relación entre la edad y la experiencia? ¿Es algo que siempre va de la mano? No siempre. Para ustedes, cuál es la relación Digo, ya entre... hablando de un tema muy, ¿cómo decirlo? Muy humano. Yo creo que la experiencia es, por así decirlo, es un lastre porque es todo ese cúmulo de errores que uno ha cometido en su vida y, y es un cúmulo de, ahora sí, aunque suene redundante, de experiencias, de situaciones vividas. Entonces, creo que sí va muy relacionado. Eh, a- por más que un niño, digo, de 15 años, de 14 años, pues tenga una edad muy corta. Hay gente muy madura a los 15 años y hay gente muy poco madura a los 23, porque no es el tiempo vivido, sino lo vivido en ese tiempo. Entonces, yo creo que la relación no es tan directa. ¿Ok? ¿Alguien que tenga alguna opinión parecida, diferente? Pues yo quiero retomar lo que comentó el pastor de enseñar, o sea, de los que tienen experiencia en cosas buenas o en lo aprendido. Y bueno, tomando el ejemplo de Pablo y Timoteo, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le da una serie de cosas que hacer, o sea, dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, no descuides ese don que hay en ti, o sea, él había identificado un don en Timoteo. Para esto, pues tuvo que haber pasado tiempo con Timoteo. Entonces él identificó ese don y luego dice, ocúpate en estas cosas, permanece, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, pues Timoteo era joven, pero tenía un mentor. Entonces Pablo le estaba enseñando. Entonces aquí lo que podemos retomar es de que la gente con experiencia, el liderazgo con experiencia, para que continúe la iglesia, porque no nos van a durar ellos toda la vida, Sí. pues tienen que enseñar a los más jóvenes o a los que están identificando dones. Entonces, hay, tener sus Timoteos, ¿no? Sí. Para que ellos se sigan ocupando. Dice ahí, entre tanto que yo voy, pero también entre tanto que no estoy o que ya me fui. Entonces, pudiera ser acá. Y yo pienso que es lo que hay que tomar. O sea, de que Pablo enseña a Timoteo. Entonces, eso es lo que Sí, a mí me llamó la palabra don. O sea, el liderazgo es un don dado por el Espíritu Santo. Ujú. Creo que para los líderes que están en la iglesia, pues el Espíritu Santo les habla a ellos de mostrar de que acércate con él, prepáralo a él, justo como lo hicieron hace algunos meses. Los líderes vieron ese don puesto en los jóvenes que están preparando para Ujú. llevarnos al liderazgo. Incluso pues vemos líderes que son los presidentes de jóvenes, de los URIs, de las señoritas, que son líderes jóvenes que tienen una responsabilidad ante un grupo. Entonces, pues igual como la hermana dijo de la historia de Timoteo, no creo que haya, eh, o no lo he visto en esta iglesia, que si no cumples 20 años no puedes ser líder, ¿no? Es como el don se va presentando por parte del Espíritu Santo. Ahora, si bien no todos tenemos el don de liderazgo, el don espiritual de liderazgo, los dones no son pasivos. Los dones son cosas que se van descubriendo mediante el servicio, que el servicio sí es algo obligatorio, seas líder o no. Entonces, yo no puedo, eh, yo no puedo descubrir ese don si yo no estoy sirviendo constantemente. Ujú. Y yo creo que eso ya, si bien
Los líderes tienen que estar cerca de los jóvenes para formarlos, para moldearlos en el nombre del Señor y mediante la palabra. También nace en cada uno el qué tanto estoy sirviendo y qué tanto estoy entregando mi vida a Dios para descubrir qué Él es lo que tiene para mí en mi vida y de mi vida para la iglesia. Mm, Eso es interesante, Dani, porque también valdría la pena preguntarse, ¿los jóvenes quieren asumir responsabilidades de liderazgo? Y nos damos cuenta que hay muchos jóvenes que no quieren responsabilidades, ya no digamos de liderazgo, no quieren responsabilidades casi en nada. Y eso es preocupante, ¿no? Es preocupante cuando hay jóvenes que no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad. Eso se puede ver en la sociedad, pero en la sociedad se puede ver ujú, que hay poco compromiso y que solamente se encierran en sí mismos y buscan su propia satisfacción y nada más. Y a veces eso permea, ¿no? En las iglesias, que no debería de ser, pero a veces sucede. Jóvenes que no quieren, ¿no? He estado con hermanos que dicen, bueno, yo sí me hago a un lado, pero ¿quién le entra? Pregunta, ¿no? Y nadie levanta la mano, o sea, son cosas bien interesantes. Pero bueno, el que quiere, ese es el que quiere, como dice el Señor Jesús, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sí, sígame. Pero está claro ahí, si alguno quiere, ujú, el que tiene esa disposición y un corazón que ama a Dios y quiere servirle, pues bueno, Dios va a abrir espacios para esa persona y le va a capacitar, va a poner mentores que puedan ayudarlo y seguramente llegará a servir en diferentes maneras. El siguiente punto es la participación de la mujer dentro del liderazgo de la iglesia. Este, opiniones acerca de este tema. pues tenemos líderes mujeres aquí en la iglesia. Yo creo que hay veces que se toma muy castigado que la mujer no puede estar en el púlpito, que la mujer no puede ser partícipe de la congregación, digo, del culto que se está dando. Y se basan mucho en Gálatas, en Gálatas 14, si no mal recuerdo. No, Primera de Corintios. Primera de Corintios, aquí lo tengo. Bueno, el tema es de que Pablo mandaba cartas a las iglesias y en 1 Corintios 11 les decía em, la organización que lleva la iglesia de profetizas, cómo deben de vestirse y todo eso, no nos vamos a meter en eso. Pero después nos vamos a Corintios 14, 34 y 35, que les dice que, en pocas palabras, que las mujeres no pueden hablar, si tienen dudas, pregúntenles a sus maridos y aténganse a la ley. Y muchas veces solo se toma esto. Últimamente he escuchado muchos podcasts y me gusta ver los comentarios. Y siempre me tomo con ese de que alguien avísele a la mujer que está hablando que no ha leído 1 Corintios 14, 13 y 15. Y yo, wow, qué fuerte, porque no están viendo el contexto en el que está mandada esta carta. O sea, el contexto era que las mujeres estaban dando culto a una diosa y estaban metiendo esa influencia a la iglesia. Entonces, aquí lo importante es ver el contexto en el que se está mandando. Sí, es una carta y no tiene tiempo lo que está en la Biblia, pero hay que ver en el contexto en el que se habla. Entonces, no podemos decir que es una contradicción que Pablo nos dice cómo ves la organización de la mujer en la iglesia y luego decirnos que ya no hablen, sino que pues hay que tener control, hay que también pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría de este, cómo enrolarnos en la iglesia y sobre todo también entrar en el sistema de autoridad. Digo, yo así lo veo, mi principal autoridad es mi esposo, que es Luis,
Y yo, aunque tenga un liderazgo o aunque tenga a lo mejor, pues esté en la alabanza o algo, siempre voy a estar sujeta a lo que diga, pues mi esposo. Y ahorita actualmente en la sociedad eso es súper tachado. Y sobre todo en las chavitas de mi edad, bueno, yo no soy tan chavita, pero sí es como que muy castigado decir, ¿cómo tú, joven, estás diciendo que eres sumisa a tu esposo? Y está muy castigado de que no, ahorita es la revolución femenina, ahorita es de que tú puedes sola, tú lo debes hacer. Y eso se ve afectado tanto en la iglesia que pues estamos en los dos polos, de no puedes estar, pero si estás, es el feminismo en la iglesia. Y no, y es todo lo contrario que dice Pablo aquí. O sea, la mujer tiene, pues es partícipe de la iglesia, incluso pues somos hijos de Dios y todos podemos adorar. Y si nos vamos tan legalistas de que la mujer no puede hablar, entonces las mujeres no pudiéramos cantar, las mujeres no pudiéramos orar, las mujeres no pudiéramos recoger las ofrendas, o incluso no hubiera un grupo de femenil, porque pues no, es más, Maestras de ni kinder. las maestras pudieran dar clase. Entonces es muy legalista el decir de que las mujeres no pueden ser líderes en la iglesia, no debe de haber un liderazgo en la iglesia. Digo, creo que aquí es, pues, investigarle la Biblia y si tienes dudas, pues la Biblia. Y es la importancia que el Señor Jesús le dio a la mujer. Claro. O sea, desde que el Señor Jesús, antes de, sí, la mujer era un cero a la izquierda o mucho menos, ¿no? Simplemente, pues, tenía que estar, no, bueno, no existía, casi creo, y en muchas culturas sigue siendo como algo que no se toma en cuenta. Pero desde que el Señor Jesús vino, Él le dio la importancia a la mujer. Él habló con mujeres, siendo que estaba prohibidísimo, bueno, para empezar, judíos y samaritanos, y más que fuera una mujer. Entonces, esa plática no se debió haber dado. Ese amor que él demostró, esa importancia a la mujer. Y bueno, cuando las mujeres fueron al sepulcro, pues ellas fueron y hablaron de lo que habían visto. O sea, ahí compartieron el mensaje, ese mensaje de resurrección. Entonces también fue algo que fue utilizado por una mujer, ese mensaje a los demás. El apóstol Pablo también habla de colaboradoras, Trifena, Trifosa y Pérsida y así. Entonces les manda saludos porque dice que trabajan mucho en el Señor. Entonces, ahí, si hay liderazgo, tal vez no que sean, no sé, que eran líderes de una iglesia, pero estaban trabajando en el Señor. Entonces, de esa manera, pues tienen liderazgo en eso. Como decía Idalia, o sea, hay maestras, hay otras que tienen su grupo de discipulado, consejería, no sé, que se le da más a la mujer también. Y no quiere decir que no haya maestros, o sea, no. Pero, por ejemplo, de niños, pues la mayoría de los que son maestros de niños son mujeres. Ujú. Entonces, a lo mejor de la manera de entender a los niños, no sé, pero también los varones, pero estamos ahorita con la mujer. Entonces, yo pienso que cuando vino el Señor Jesucristo, nos dio esa importancia a la mujer, pero también una mujer que está sujeta a su marido. En el caso de las que somos casadas, como dice Idalia, o sea, por ejemplo, yo tengo un liderazgo, pero no me mando sola. O sea, el liderazgo, bueno, el don fue puesto por Dios, el liderazgo, la comisión que tengo, si sirvo aquí en la iglesia, a nivel regional, a nivel nacional, pero siempre es si mi esposo está de acuerdo. Sí. Y mi principal ministerio es mi familia también, porque a veces, digo, luego entra como que el feminismo en la iglesia, ¿no? De que ando yo para allá y para acá y haciendo, pero ¿cómo está mi hogar? Que ese es lo principal que tengo. ¿Cómo está mi relación con mi esposo? ¿Cómo está mi educación con los hijos? O su vida espiritual. Digo, cada quien va a rendir cuentas, pero ¿cómo lo estamos criando? Entonces, eso es lo principal en una mujer cristiana, pero podemos ejercer los dones que el Señor nos ha puesto, porque los dones no fueron solamente dados a los hombres, a los varones, sino si nos dio un don y si no lo usamos, pues cuidado, ¿no? Si no estamos ejerciendo el don que hay en nosotros. Entonces, eh, pues siempre, o sea, sí podemos tomar algún liderazgo, alguna comisión y estamos ejerciendo ese don, pero sí sujetas en el caso de las mujeres casadas al marido, a lo que él nos dice, que es la autoridad. Sí.
Yo me voy más atrás a Génesis, Ajá, cuando creó Dios a la mujer. sí, Entonces, cuando creó al hombre y a la mujer, sí, dijo que eran semejanza. exacto. Entonces estamos en igualdad, en dignidad. Entonces yo veo ese orden también lo veo en la Trinidad, creemos en un Dios trino y veo ese orden de, ahí se me fue la palabra, de autoridad, que Dios no es más Dios que el Hijo, no es más Dios que el Espíritu, pero hay un orden de autoridad porque entonces Dios y el Hijo mandaron al Espíritu para hacer la obra de redención en nosotros. Y ese mismo orden de autoridad lo veo en mi vida, lo veo en la iglesia, lo veo en un orden de autoridad, que nadie es más que alguien, sino es un orden que Dios lo puso, porque nos hizo semejanza suya. Si ese orden de autoridad es en la Trinidad, también lo tenemos aquí en la iglesia, lo tenemos en nuestros hogares, lo tenemos incluso en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, aunque una mujer sea jefe por ejemplo, yo soy jefa tuya, no me hace mayor que tú, pero hay una autoridad de eso. Y también veo que, por ejemplo, yo he visto en el grupo de apartadas, este es un comercial, hemos estudiado a las mujeres y no para mencionar que es el poder femenino, no al contrario, porque ahorita hay una corriente que dice que la Biblia y Dios mismo es machista y eso me duele tanto en el corazón porque para nada es así. En la Biblia se menciona el valor de la mujer, de tantas mujeres, pues se puede ver Ana, que era profetisa, que ella anunció que era Jesús el Mesías, el que tanto esperaba. Está Débora, pues hay muchas mujeres que tuvieron un papel importante en la sociedad, en la vida cristiana, y se menciona en la Biblia. Y aquí es para cuestionarse, ¿por qué mencionar a una mujer y estás diciendo que es machista? Es completamente incongruente decir que es eso. Digo, nos estamos explayando mucho porque pues, pero eh, yo creo que no podemos denigrar el valor o el liderazgo de una mujer por decir que es mujer. Y eso se ha mencionado y lo he escuchado tristemente en iglesias de que incluso de personas muy queridas que me duele el corazón que digan, es que ella no debería estar ahí porque es mujer. Y yo, o sea, me digo, Señor, frena mi lengua porque no quiero pecar. Pero es importante ir de que si tienes dudas que el liderazgo de una mujer, vea la Biblia. O sea, hay muchos ejemplos del liderazgo de la mujer y mucho ejemplo de cómo Jesús le da valor, le vuelve a dar ese valor a la mujer, porque lo veo mucho también de la revolución industrial. Antes de eso, tanto el hombre y la mujer trabajaban para la casa. Los dos trabajaban la tierra, los dos hacían trabajo. Después de la revolución industrial se manda al hombre a trabajar y desde ahí se toma una imagen del hombre como el máximo proveedor y la mujer solo en el hogar. Y desde ahí se transgiversa la imagen de la mujer o los papeles de la mujer y ya lo toman como sumisa, abnegada, sin comentario alguno en el hogar. Y es todo lo contrario de lo que nos dice la Biblia. Bien, es un tema muy interesante, obviamente da para mucho. Tal vez este tema, tal vez tema aquí a nuestros moderadores, Ujú. tal vez este tema va a requerir algún programa especial, pero vale la pena algunos comentarios que ya nuestras hermanas han podido compartir. En cuanto al aspecto bíblico, sí es muy importante, ya lo dijo Idalia, en cuanto al texto de cómo fuimos formados. Eh, Fuimos formados a la imagen de Dios. Y dice el versículo, varón y hembra, es decir, hombre y mujer. Entonces, eso es Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, donde está la formación de los dos. Y estamos hablando entonces de que Dios hace iguales en dignidad al hombre y a la mujer, no iguales en sus atributos y funciones, porque todos sabemos que hombre y mujer
hay diferencias evidentes, pero somos iguales en dignidad delante de Dios. Entonces eso es bien importante. Ahora, otro texto que vale la pena mencionar es Proverbios capítulo 31, mujer virtuosa. La mujer virtuosa es virtuosa, pero dentro del capítulo menciona, en los primeros versículos, dice que su esposo está en ella, confiado, o sea, confía en ella. Es bien interesante eso porque eh, la mujer virtuosa no es un ente así separado de todo lo demás, sino que es una persona completamente integrada a su familia, a su núcleo familiar, y por eso llega a ser también una mujer virtuosa, porque se corresponden uno al otro, se apoyan y se impulsan. O sea, el esposo confía en ella, pero en la lectura de ese capítulo podemos ver que él está apoyándola a ella, así como ella también a él. Es bien, bien interesante cuando uno ve eso en el texto. Y ya se mencionó, ¿verdad? También que había mujeres que también estaban sirviendo al Señor Jesús y el Señor Jesús no pone a unos por encima de los varones, por encima de las mujeres, sino que da preeminencia a todos. Ahora, ¿cómo ha sido en la práctica? ¿Cómo ha sido en la práctica eh, en las iglesias? Eh, las mujeres han ocupado o han realizado diferentes eh, maneras de liderazgo, enseñando a niños y jóvenes, eso es algo constante en todas las iglesias, dirigiendo a grupos de mujeres también, por cierto, son muy solidarias, son muy dispuestas, eh, como misioneras en diferentes lugares. Muchas veces las mujeres llegan a lugares donde ni los hombres quieren ir. O sea, la verdad es que es impresionante eso. Y las iglesias confían y las envían y dan ese encargo a mujeres. Muchas veces ha sucedido eso. También presidiendo en los casos cuando los varones no asumen esas posiciones de liderazgo. Ya se mencionaba a Débora, caso del texto bíblico, pero también en las iglesias ha sucedido eso. Hay ocasiones en que no hay varones que quieran asumir esas posiciones de liderazgo y las mujeres lo hacen. Eh, y aquí el tema que ha hecho mucho ruido en círculos teológicos, en iglesias en Estados Unidos y que de allá luego viene esa discusión aquí en México, es en cuanto al pastorado. El pastorado ministrando a hermanos y familias. Pero esto ha sucedido, es decir, las mujeres no han tenido el nombramiento de pastores, pero muchas veces han realizado la labor pastoral. Y entonces hago una diferencia. Una cosa es el puesto de pastor y otra cosa es la función. El- la función que significa ministrar, cuidar, cuidar del rebaño. Y hay mujeres que han hecho eso, porque hay mujeres que han sido consejeras. Entonces no reciben el nombramiento de pastora, pero han hecho la labor. Hay mujeres que han estado a cargo de grupos en los hogares, como células o cosas así, y han hecho esta labor. O también hay en iglesias que han nombrado diaconisas y han hecho esa labor. O como esposas de los diáconos, iglesias que tienen esa estructura, han hecho esa labor. Entonces, es bien interesante porque no decimos nada de eso, pero tenemos que reconocer
que el liderazgo de la mujer ha estado ahí siempre y que muchas iglesias, si no hubieran estado esas mujeres ahí, muchas iglesias estarían no existiendo. Entonces, eh, nunca será igual el liderazgo dentro de las iglesias como se ve en la sociedad. Porque en la sociedad, cuando se habla de liderazgo, se habla de posiciones para someter a otros. Pero en la iglesia no es así. En la iglesia siempre es un liderazgo de servicio. Siempre el que está para servir, pero el que está liderando, es el que sirve y debe servir más o debe ir adelante en el servicio. Porque eso es lo que hizo Cristo. O sea, Cristo dice, él mismo dice, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y su servicio es, pues, dar su vida en rescate por muchos. O sea, termina el liderazgo de Cristo es ese. Entonces, cuando Cristo dice, sígueme, entonces nos está invitando, pues, a servir como Él sirve. Y a servir como Él sirve significa, pues, tomar la cruz. Y la cruz sí significa dar la vida. Ujú. Entonces, ese servicio es el servicio en las iglesias. ¿Cuál es el conflicto entonces? Parece que el conflicto es que queremos tomar el concepto de liderazgo del mundo y decir aquí las mujeres no pueden ocupar posiciones que estén sometiendo a otros. Pues en la iglesia nunca es así, o nunca debería ser así, ni de hombres ni de mujeres, porque todos estamos para servir. Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos. Nosotros entonces debemos de lavar los pies también. De eso se trata el liderazgo. De eso se trata. Así que el liderazgo de la mujer, pues ahí ha estado. Siempre ha estado ahí. No, se me hace una discusión en círculos teológicos, es decir, entre pastores. Yo estoy aquí ya mencionando a mis conciervos. Se me hace una discusión que está fuera de foco. Que no debería, la forma como se ha acercado al tema no es una forma, eh, por lo menos puedo decir, no es una forma inteligente, porque la evidencia es contundente. La mujer ha estado ahí. Y ha estado ahí porque Dios hacía que, si no lo queremos ver, es otra cosa. Pero bueno, este, como digo, tal vez valdría la pena un programa más Especi- amplio específicamente de esto. Es bien interesante y creo que nos ayuda a la reflexión, pero hasta ahí mi comentario. Me parece bien. Tenemos aquí algunos otros puntos para platicar. Me parece que por el tiempo podemos ir cerrando el tema. Ya para finalizar, eh, ¿qué debemos hacer entonces en tema de tradiciones y costumbres para que sean de bendición a la iglesia? Yo creo que cerraría con esa pregunta. Pues conocer a la iglesia, lo dijo el pastor, la cultura en la que está la iglesia, también si la iglesia está preparada para ciertos cambios o no, porque sí, no vamos a llegar a revolucionar todo y por más ideas y que tengamos, hay que escuchar a la iglesia, hay que escuchar a todos, sobre todo para que no sea una piedra de tropiezo para el crecimiento espiritual de cada uno de los que conformamos a la iglesia. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que las tradiciones y costumbres pues no son exclusivos necesariamente algo malo. Como mencionó el pastor hace rato, a lo mejor en cada iglesia las costumbres o las maneras que tienen de, de adoración, de horarios, de muchas cosas, son la manera en que esa iglesia está llegando a ciertas personas y eso es bueno. Eh, creo que
como mencionaste tú, o sea, no estamos para revolucionar, no estamos para cambiar muchas cosas. Muchas veces pueden haber personas que no están de acuerdo por cómo se adora y quieren forzar el cambio por un sentimiento personal. Eso no puede suceder y si es así, pues a lo mejor no es la iglesia en la que, no es la iglesia que tiene Dios para esa persona, porque como mencionó, por lo que se acaba de mencionar, pues las iglesias tienen sus formas y sus costumbres para llegar a una congregación. No son necesariamente algo malo, creo que sí son de respetar. Si digo, aunque yo diga el púlpito no se toca, o aunque, bueno, perdón, aunque yo piense que el púlpito pues es un mueble, si una iglesia dice el púlpito es para el pastor, no porque sea algo sagrado, sino porque se designó para el pastor, no me voy a poner loco y voy a decir, no, pues que es un mueble, no tiene nada de sagrado. Pues no, o sea, tampoco se trata Claro, de pelear. eso. Pero pues es principalmente eso. Las tradiciones y costumbres no es nada que nos limite como iglesia, sino más que eso, a veces impulsan para que ciertas personas se acerquen a Cristo. Entonces, no le veo así como algo mal. Hermanos, ¿algún comentario final? Pues creo que eso de las tradiciones y costumbres, pero en la iglesia en la que Dios nos ha puesto, o más bien, ¿dónde ha puesto el Señor esta iglesia? Por ejemplo, Príncipe de Paz está en un lugar cerca de una institución educativa, el entorno en el que está. Entonces, si esas tradiciones y costumbres funcionan para que esas personas se acerquen, adelante, pero si hay que cambiar algo, pues a lo mejor aunque a ciertas personas de la congregación no le parezcan, pero eso va a ayudar a que otros vengan a Cristo, pues hay que cambiarlo. Entonces, no son malas las tradiciones y costumbres, pero sí cuando entorpecen o son piedra de tropiezo para que el evangelio se extienda. Entonces ahí sí hay que preguntarnos cuál es la visión de la iglesia, hacia dónde queremos ir, a quién queremos alcanzar, dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer para llegar a otros. Entonces, ese sería mi comentario. Entonces, el ver con qué propósito el Señor nos ha puesto aquí o en cada iglesia, ¿verdad? Porque digo, nos van a escuchar de diferentes iglesias. Entonces, ¿dónde ha puesto o dónde te ha puesto a ti? Y en el templo donde está situado la iglesia, en qué entorno está, para saber cómo llegarles a ellos y no solamente pensar en los de adentro, sino hacia dónde vamos, porque una iglesia es para extender el evangelio hacia otros y no nada más para nosotros estar cómodos ahí en la adoración, en la forma de ser, en el liderazgo, etcétera. Entonces, hay que pensar cuál es el propósito de Dios para esa iglesia hacia afuera. Bien, pues yo agradecer la oportunidad de participar en esta mesa. Gracias por escuchar también los comentarios de cada uno. A mí me sirve, me ayuda mucho. Y también cerrar con este comentario. Tradiciones y costumbres es parte de la vida. Por ejemplo, aquí en México la base de la alimentación es el maíz. ¿Y qué haríamos sin la tortilla? ¿No? Qué triste. Eso sería. Pero otras partes del mundo es el trigo, ¿no? Y otras partes del mundo es el arroz. Y entonces, pues hacen de eso su máximo, ¿verdad? Y forma parte de una tradición, una costumbre, no porque no se pueda alimentar de otra forma, sino porque eso es parte de su vida. Eh, pero coincido con lo que mencionaba la hermana Ludi, de que eh, si una tradición, una costumbre sí se convierte en un obstáculo, un impedimento para que fluya el evangelio, entonces sí hay que revisarlo. Así que me quedo con una ilustración que nos compartió un maestro pastor que dijo que las tradiciones y las costumbres son como la cáscara de la naranja. Entonces, ¿la cáscara de la naranja sirve? Pues sí, porque protege, ¿verdad? Protege lo de adentro, que son los gajos y el jugo y todo eso. Pero a la hora en que vamos ya se me tomó. A la hora en que vamos a tomar un vaso de naranja,
¿qué hacemos con la cáscara? Se parte y se exprime el jugo y la cáscara se tira, se desecha. Si alguien quiere ralladura de naranja, puede hacerlo, pero en realidad eso se desecha. Y ahí está la clave. ¿Qué es lo más importante en la iglesia? ¿Qué es el jugo? ¿Qué es lo central? ¿Verdad? Pues lo que nunca vamos a cambiar es Cristo, es Jesús y está en el centro de nuestras vidas y de todo lo que hacemos como iglesia. Si hay algunas costumbres y tradiciones que nos ayudan, bienvenidos, ¿no? Es como la cáscara, que nos va a ayudar a proteger, porque si la naranja estuviera colgada del árbol sin cáscara, los pájaros vendrían y picotearían eso, o abejas, o en fin, cualquier cosa, el polvo contaminaría el fruto. Entonces, sí, o sea, la cáscara sí nos puede servir, pero en el momento principal, lo importante es el jugo. Así que no tenemos problema con tradiciones y costumbres, pero en el momento en que éstas ya no ayudan para compartir el Evangelio, para adorar a Dios, para proclamar a Cristo, para que Cristo sea conocido, entonces en ese momento pues tenemos que hacer hacia un lado. Y, y eso significa pues hacer una reflexión eh, considerando qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo? ¿Qué es lo que traería mayor gloria en nombre de Cristo? Siempre entonces buscando eso. No qué es lo que traería mayor gloria a las tradiciones, porque eso sería un error. No, qué es lo que traería mayor gloria al nombre de Cristo. Y si podemos hacer eso, entonces seguramente Dios nos va a guiar qué cosas tenemos que hacer, inclusive qué cosas tenemos que conservar y tal vez qué cosas tenemos que cambiar. Interesante. Muy bien. Ahora, Felipe, nos es que ayudas me quedé con reflexionando. algunas palabras finales, agradecer a los hermanos que nos acompañaron y también a quienes nos Pues como dijo aquí mi compañero Rafa, agradecerles por haber aceptado la invitación. Este, este es un nuevo proyecto que vamos a empezar. Este es el primero de varios temas que se van a estar tocando. También invitamos a los miembros de la iglesia, a las personas que vayan a ver este capítulo, que dejen abajo en los comentarios eh, sugerencias para ideas de temas que quieren que toquemos más adelante. Y otra vez agradecerles porque están aquí, y muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente programa. Dios lo bendiga. Bye bye. Que estén bien.